No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido conectar. ¡Gol del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my blackbird, son of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never rumbling or fussing, always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Chamorro, con las manos ensangrentadas, y un servidor, Daniel Acirón, alerta, con el cuchillo siempre en el cinto. Cerdos
por cada uno que cae, 2 nos levantaremos. Ten miedo de mí y de los nuestros. Sangre llama sangre. Yokozuna, autores de esta canción, no esconden su rabia, la alimentan y dejan que fluya. Sobre las razones e instintos que condicionan su música, hablamos hoy con una de las 2 mitades del grupo. Nos acompaña en el estudio de Radio Círculo Antonio Tranquilino, baterista del dúo que completa su hermano, el guitarrista Arturo Tranquilino. Buenos días, Antonio. Buenos días, un saludo a todos. Vamos a comenzar hablando sobre los orígenes de Yokozuna, que si no me equivoco nace en 2004. Sí, nace en 2004. En realidad, bueno, la música siempre ha estado en mi casa y como los dos somos hermanos, pues siempre hemos estado tocando, ¿no? Lo que sea. De alguna forma habíamos estado en otras bandas y en esas otras bandas habíamos tocado con otras personas y de repente por alguna razón siempre nos quedaban mal. Uh-huh. Siempre, que si el bajista o que si esto, que si lo otro, y de repente hubo un momento en donde nos hicimos un trío y estuvimos bastante sólidos como en el sonido. Bueno, decirlo así es como en el sentido del músico, ¿no? De cuando estás tocando y dices, ahí está lo que quiero hacer. Y bueno, se terminó yendo a vivir a Austria y estoy muy cerca, de hecho. Si nos está escuchando, saludos, Kelsey. Pero después de eso, pues sí fue así como de, ya nos quedamos sin esa parte, ¿no? Y decidimos precisamente en 2004, fue como una cuestión de las vacaciones yo apenas acababa de salir de la carrera, mi hermano estaba como que no haciendo nada ahí en la casa y de repente empezamos a grabar todo en una casetera de VHS que tenía mi papá, que tiene muchos sistemas adentro que hacen que funcione con cables y entradas de todo tipo, entonces buscamos todo tipo de micrófonos como los fuimos encontrando y lo grabamos en la sala. Y fueron 5 discos por 5 días. Y era música muy... De alguna manera seguimos teniendo esa esencia, pero era muchísimo más experimental, ¿no? Como que en ese momento no nos interesaba tanto el pensar como en la canción, ¿no? A veces no es tanto de que trabajes en el interés de hacer una canción de 3 minutos o de 4 minutos, sino que más bien dicho te vas adaptando a eso y lo vas haciendo funcionar a ti, ¿no? Y está padre. Pero en ese momento era como media hora, ¿no? Y salían muchos riffs que de repente, oye, ¿sabes qué? Este riff, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo allá. En realidad yo creo que los discos ya actualmente, como los hacemos ahorita, este disco especialmente, es como eso, ¿no? Es como ese viaje que hacíamos de 45 minutos seguidos, en donde pasaban 5 o 6 canciones, que de repente ya las poníamos en orden y todo, y ahí era donde descubríamos, ¿no? Para poder disfrutar de ese viaje, ayuda el tener unos conocimientos musicales amplios y una técnica bien desarrollada. Con 6 años empiezas a tocar la guitarra, tu hermano lo había empezado a hacer con 12, y no os quedáis ahí, seguís sumando instrumentos. Sí. Me comentabas antes de arrancar la entrevista que también tocas la trompeta y concretamente en Yokozuna la batería. Teniendo en cuenta que domináis todos estos instrumentos, ¿por qué apostáis porque sea un formato dúo en el que lo que mandan son batería y guitarra? ¿Y por qué a ese dúo le dais el nombre de lo que es considerado el más alto rango que se puede conquistar en el sumo, que es lo que significa Yokozuna? Sí. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención en cualquier lugar, ¿no? La música que es propia del lugar en donde estás es algo muy mágico porque no es esta música que pasa por filtros radiofónicos. Es la música que se escucha o de medios, ¿no? Inclusive es música que se escucha en las tabernas, es la música que se escucha en la calle, ¿no? Y de ahí llega hacia los filtros radiofónicos, de ahí llega a todo lo demás y se convierte en la música popular o tradicional del lugar, ¿no? Pero esa magia que tiene la forma de construir, yo, durante esos lapsos estaba tocando flamenco, estaba tocando el cajón con un guitarrista armenio, que además es una cosa súper interesante porque él siendo armenio, aprendiendo a tocar otros instrumentos de Armenia y luego aprendió a tocar la guitarra y de ahí se hizo un maestro del flamenco, ¿no? Entonces entendí muchas cosas con él acerca de que tiene que mantenerse esa pureza del sonido, tiene que mantenerse esa crudeza, eso que se respira en la calle, ese olor que tiene esa canción, ¿no? Y el hecho de irnos a un dúo y trabajar el sonido en un dúo ha sido un trabajo de muchísima artesanía, ¿no? De tratar de buscar la forma de sonar mejor, inclusive, o sea, desde las afinaciones hasta la forma en la que uno toca y empezar a construir ese sonido, ¿no? Entonces, yo creo que es como el planeta Yokozuna o la ciudad Yokozuna y es sigue siendo, ¿no? La música que se escucha en la calle, ¿no? La música que nace así absolutamente del corazón. Lo del nombre, pues, fue una especie de broma
que estábamos en ese momento pasándonosla muy bien y decidimos precisamente esa semana o esas 2 semanas de las 5 grabaciones que hicimos durante 5 días distintos, empezamos a cambiarle de nombre a las bandas y un amigo que tenía una casa en Coyoacán tenía fiestas todos los días, entonces llegábamos cada día a tocar con un nombre diferente. Entonces de repente nos llamábamos tal, de repente nos llamamos Horny Pigs Orchestra en algún momento, un montón de nombres, cualquier cosa que se nos iba ocurriendo. Entonces de ahí salió lo de Yokozuna y como pasó unas 2-3 semanas después en la misma casa, hicieron otra fiesta y ya nos presentaron como Yokozuna, el dueño de la casa. Y ya de ahí fue de esos momentos que de repente no te la crees, ¿no? Que estás en una casa y hay 400 personas y nadie cabe y no está lloviendo y está el césped y está sobre el ¿cómo se llama? El stand del micrófono, hay plásticos, ¿no? Así hay pedazos de bolsa que vas encontrando, ¿no? El ambiente puro y crudo de ese lugar, ¿no? Y es lo que creo que siempre tratamos de llevar con cada canción y con cada disco, que regresar a ese punto, regresar al momento en donde ponías tus cosas, cada quien igual ponía un tambor de la batería, al quien ponía la casa, entren todos, vamos a hacer fiesta, háblale a todos tus amigos y eso, ¿no? Eso que hace que una escena tenga valor. Esa inmediatez y crudeza que señalas quedan palpables en el Quiero Venganza, que hoy vamos a volver a escuchar. Lo hemos escuchado en ocasiones anteriores en Espíritu de Rock and Roll. Hoy lo hacemos con uno de los creadores de este Quiero Venganza, editado, como sabéis, por Terrícolas Imbéciles.
Quiero venganza, Yokozuna. Escuchando con calma las letras de Yokozuna, las letras escritas por los hermanos Tranquilino, aparecen un montón de temas que a lo largo de esta emisión vamos a comentar con Antonio. Quiero venganza nos lleva a hablar sobre el uso de la violencia. Estamos acostumbrados, concretamente aquí en España, a que la violencia haya sido monopolizada por el Estado y a que se deslegitime cualquier otro uso que no derive del ejercido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vosotros estáis de acuerdo con que esto debe ser así o creéis que el pueblo tiene derecho a defenderse utilizando la violencia como herramienta? Es una pregunta muy difícil. Por una parte, a mí en experiencia personal, o bueno, por lo menos desde la percepción y la postura y bueno, todo lo que uno construye con el conocimiento y también con estar ahí, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que lleva desde 1994, está en una gran parte del estado chiapaneco. Y bueno, como se han visto las cosas en México especialmente, la forma en la que está manejado todo, los círculos de poder, es una conflagración impresionante. Yo la llamo como transfederalismo, ¿no? Que es cuando es esta situación de que ese federalismo, ese Estado de Derecho está garantizado siempre y cuando puedas pagar por él, ¿no? Siempre y cuando tengas una forma. Entonces, uno ve las decisiones políticas a veces que enojan mucho a la gente, están derivadas porque llegó una empresa y porque esa empresa está subcontratando a alguien y porque de pronto decidieron por alguna razón de que si les hacían pancho con lo que ellos querían hacer, se van a otra ciudad, ¿no? Creo que es algo que pasa mucho en varios lugares. Cuando pasa eso y uno se da cuenta que de repente tanto recursos naturales como los recursos humanos son afectados de esa forma, en los intereses de los 8 o menos del 8% hasta arriba, ¿no? De toda la población mundial, pues sí, enoja, ¿no? De cierta manera. La letra un poco, digamos que parte de un cuento de Jack London, bueno, Jack London fue el que escribió Llamado de la Selva, que es uno de estos escritores que además son de la llamada generación perdida, que decidían en vez de utilizar personajes humanos, utilizaban personajes animales, ¿no? Para sacar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que la tónica que toma esto en el momento en el que mundialmente estamos viviendo, va también mucho en el sentido de poder entender también y de aceptar como humanidad que si hay un llamado a la acción, que si hay un llamado al verdadero cambio, que si va a haber un reordenamiento de las cosas, pues la historia nos ha enseñado que en algún momento termina uno llegando a esas conclusiones, ¿no? Termina uno armándose, termina uno defendiendo sus lugares, ¿no? Mi país, pues sí es un país que tiene una tradición demasiado caudilla y de la misma manera actualmente muchas poblaciones en muchas partes de mi país están sufriendo de abuso por parte de los organismos policiales, como repito, que están muchas veces contratados o manejados por empresas transnacionales y que de pronto también el crimen organizado está empezando a afectar ese tejido social. Entonces llegan a armarse, pero no llegan a armarse en un son de decir, ¿saben qué? Yo aquí voy a cobrar a todo el que pase, yo aquí voy a matar a todo el que pase, no, en un son de armonía, ¿no? De vivir bien, de vivir tranquilos, de saber que pueden salir a comprar unos tabacos o un agua a la tienda, regresar a su casa y estar vivos, que creo que eso al final es lo más importante. Un concepto, el de la violencia, que viene de la mano de otro, que aparece también en el Quiero venganza de Yokozuna, el regreso al amor. Poco a poco se acomoda.
Regresa al amor. Escuchábamos Prometea, canción de Yokozuna. Saltamos del uso de la violencia, de la autodefensa, al amor como objetivo al que llegar. Estábamos hablando, a micro cerrado, sobre el papel que tiene el narco en México, sobre si realmente, pues aquí, visto desde la distancia, poca información nos llega que sea lo suficientemente relevante, con lo cual vamos a utilizar tu visita para poder arrojar un poco de luz e información de primera mano. ¿El narco conserva valores? Hay una parte en donde puedo decir que de alguna manera, y en una doble moral muy siciliana, muy a la mafia, a la camorra italiana, sí, ¿no? Hay alguna parte de la República, especialmente lo que es la costa oeste, mantiene una situación de, digamos, yo diría más que nada esa doble moral de estabilidad, ¿no? O sea, sí hay un principio, ¿no? Y que se maneja y hay un orden como que se establece, pero tampoco es algo que esté completamente dado, ¿no? La guerra con el narcotráfico inició, bueno, no sé si muchos de ustedes saben, pero en 2006, y fue una cuestión inclusive que tuvo que ver con un fraude electoral, precisamente con el presidente que estuvo en turno en ese momento. Cuando el secretario de gobierno de ese entonces decide empezar a hacer todos los negocios turbios en caso de que hubiera algún problema, termina saliendo emparentado con un famoso contador de un narcotraficante, y de ahí obviamente todos se enteraron de que de alguna forma el gobierno apoyaba a un sector del narcotráfico y no a los otros, ¿no? Entonces eso ha desatado una guerra, obviamente. Para explicar también un poco sobre el disco de Quiero Venganza es un proceso, digamos que de principio a fin, como nosotros nos imaginamos una revolución, ¿no? Es donde empieza, que es igual en este momento de violencia, en este momento de agresión, quizás hasta cierto punto este llamado a la acción, porque ya no tenemos más que hacer, y al final cierra con ese nuevo orden, ¿no? Entonces, digamos que para llegar a ese nuevo orden, desafortunadamente, o sea, a pesar de que sí hay una situación de mejora en algunas personas y en algunas partes del país respecto al narcotráfico, porque el narcotráfico invierte en su gente, invierte en las ciudades, y en algunos casos pasa eso, en otros casos se pierde el control, ¿no? En otro tipo de cárteles que no tienen ese tipo de mentalidad, o que inclusive del mismo cártel que puedan estar ya perdiendo la cabeza, y ese es el problema, ¿no? Que finalmente el llamado a las armas por las causas comunes es muy distinto al llamado a las armas por el dinero, ¿no? Y no hay que olvidar que a pesar de lo que sea, pues es gente que trabaja, ¿no? Y que gana dinero y que le saca dinero a algo y que le está buscando sacar dinero a todo, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la situación aquí podría solucionarse, por lo menos en México, solucionarse muchísimo, y creo que también podríamos ser un gran foco turístico y podríamos pasarla a todos muy bien si se legalizara la marihuana. Definitivamente creo que ese es el paso que se tiene que dar. Y de ahí, pues también vamos a ver quiénes son los que están manejando otras cosas, ¿no? Porque como te decía, en esta situación del transfederalismo hay también muchos negocios sucios, hay también mucho nepotismo y mucha forma en la que se manejan las relaciones en cuestión a la entrada de psicotrópicos al país para fabricación de medicinas. Inclusive hay muchas investigaciones de que de repente de 10 botes de pseudoefedrina llegaron 8 y así en un cargamento enorme, y obviamente eso está causando ahorita una epidemia en Estados Unidos y en varias partes del mundo de metanfetaminas, porque ya no son los procesos químicos de la época de los 90s y la era rave, ya es no sé, son cosas son químicos muy fuertes, son cosas que creo yo que sí están dañando, pero que también, si por parte de México vamos a hablar, creo que primero tendremos que hablar del gobierno, porque esa es responsabilidad del gobierno y el gobierno no está haciendo nada, al contrario, pareciera que está ayudando a que eso pase. ¿Cómo afectan todas estas cosas y concretamente el papel del narco que intenta facilitar todos los aspectos de la vida de su comunidad, ¿no? Intervenir en todos ellos, a una gira de Yokozuna? En unos días vais a estar recorriendo el país completo. Hay momentos en los que uno llega a una sala, en los que se encuentra con un público, en los que la relación es directa, en los que las barreras desaparecen. Sí, no. Es hasta cierto punto hay que estar con mucha cautela, ¿no? El hecho de salir a tocar a otros lugares en México sí representa tratar de
ir conociendo a la gente, tratar de saber que igual son fans, ¿no? O sea, sí es mucho de que pues tienes que convivir con ellos, ¿no? Pero sí hay muchas historias muy feas, ¿no? Respecto a muchas bandas, ¿no? Que les ha tocado de repente llegar a lugares en donde tal persona no quiere que dejes de tocar durante 12 horas seguidas, ¿no? Y si no, te dispara. Cosas por el estilo, ¿no? O inclusive zonas en las que pues sí, de repente, oye, no pagaste la plaza, te avientan 2 granadas, ¿no? En Monterrey, cuando la primera vez tuvimos una llegada bastante espeluznante. Nosotros veníamos de tocar en el South by Southwest y llegamos y había camiones de autobuses públicos, estaban quemados y estaba tapada todas las vías para entrar a la ciudad. Y era un problema que se estaban peleando la plaza, los Zetas y no recuerdo qué otro cártel, ¿no? Entonces, ya no estamos en 2010, afortunadamente sí hay como que en algunas partes ha mejorado mucho la seguridad. O sea, digamos que de alguna forma, no sé si pasa, ¿no? Que de repente en situaciones de guerrilla o en situaciones de guerra civil, ¿cómo se puede considerar esto? Hay como un momento en donde todo el mundo se tranquiliza, ¿no? Pero aún así, sí es de estar con mucho cuidado. Pero finalmente yo creo en la gente, ¿no? En todo el mundo, ¿no? En cualquier lado, especialmente en los mexicanos, ¿no? Creo que somos gente muy, valoramos mucho la amistad y somos gente que con muchísimo amor dentro de nosotros y sí, muchas veces inclusive hasta ahí, de la gente que te va a ver hasta dice, oye, ¿sabes qué? Este cuate mejor, ¿no? Vente para acá, lo que sea, ¿no? Pero sí, al final yo creo que sí tenemos ese espíritu de bondad. Seguimos repasando el contenido y avisando sobre los peligros de esa revolución que bien señalan Yokozuna en su Quiero Venganza. Ahora es el momento de marcar el objetivo. En busca de ese nuevo orden que plantea Yokozuna, identificamos al enemigo lanzando la flecha. Una flecha que ha sido grabada, como todo el resto del disco, bajo la producción de Pablo Romero. Un auténtico, señalabas, Antonio, antes, mientras charlábamos, loco en esto de registrar sonidos. Cuéntanos exactamente cómo fue el proceso de grabación de esta canción, en el que me decías que el sonido de la batería está pasado por amplificadores de guitarra, que había una conexión de válvulas que te llevaba a estar tocando durante horas para no caer en un zumbido mortal, ¿no? Sí. Fue una cosa muy divertida. El estudio es un estudio bastante grande. Además, una cosa muy extraña porque el sonido que estábamos buscando era una cosa muy cruda y por azares del destino salió un estudio en la zona de embajadas de la Ciudad de México, que es así como la zona menos indicada para grabar rock. Lo más fresa del mundo. Pero estábamos tocando ahí, estábamos grabando y pues de repente, de muy buena fe, ¿no? Todos apoyándonos con el equipo y así. Veo entrar a Pablo. Pablo es productor del disco, gran amigo entrañable. Si estás oyéndonos, te mando un beso, cabrón.
Y bueno, pues caray, habíamos estado un buen rato ya grabando varias otras rolas y de pronto empieza a meter amplificadores. Veo que mete un amplificador de bajo, veo que mete un amplificador y todo le empieza a conectar a los canales de los auxiliares. De repente de los micrófonos los está pasando directamente por los preamplificadores del estudio y de ahí salidos otra vez a los amplificadores de guitarra, batería, guitarra, bajo y órgano. Había uno de acorde, ¿cómo se llama? De sintetizador. Y de ahí todos prendidos al mismo tiempo, con una distorsión fuertísima. Yo con los audífonos adentro, si dejaba de tocar, empezaban a entrar unos sonidos impresionantes. Era un feedback, una retroalimentación por todas partes. Y bueno, pues uno tenía que seguir tocando, ¿no? Y por más que quisieras salirte, sabías que si te salías y seguía esa retroalimentación, un micrófono de $2,000 iba a destruirse. Entonces tenías que seguir tocando hasta que apagaran el sonido en la consola. Y así fue una cosa impresionante. La verdad es que, ya de por sí dicen la gente que le pego muy duro, pero ya además de tocar así con los amplificadores muy fuertes dentro del mismo lugar, ¿no? Una locura. Me sentí Gulliver tocando un tren, ¿no? Escuchábamos en Flecha un blues asalvajado. Sí, en otras tonadas de Quiero Venganza escuchamos reminiscencias del metal. Por momentos llegamos a los viajes psicodélicos. Hay una mezcla de influencias que se ve también en las bandas con las que habéis compartido escenario. Cito solo algunas. Yokozuna han tocado con Ghost, con Mastodon, con System of a Down, con Bad Religion. ¿Con qué banda no tocaríais jamás? ¿Con qué banda no tocaría jamás? Con la que no quiera tocar por divertirse. Yo creo que sí. Fuera de eso, con cualquier más. Si llegan los de ABBA y nos dicen, vamos a hacer un disco, estamos bien prendidos, va. A ver qué sale, ¿no? Ya, si Wayne Coyne se aventó ya unas canciones con Miley Cyrus, el vocalista de los Flaming Lips, pues. Queda claro que hay diversión en el ejercicio de Yokozuna. La siguiente pregunta es si también hay un modo de vida. En estos momentos, tu hermano y tú podéis dedicaros exclusivamente al dúo, a la banda, ¿o no? Es difícil, la verdad, lo más no imposible, ¿no? O sea, también tratamos de mantener como prioridad absoluta la banda. Sabemos que cada uno tiene sus itinerarios, pero también pues, sabemos que esto es lo más importante, ¿no? Que también hay muchas cosas, ¿no? Está la sangre también, ¿no? La familia, están muchas cosas ahí. Y es una magia muy hermosa que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Por lo menos no lo digo como lo que se escucha, lo digo como músico, ¿no? Como lo que yo siento cuando estoy arriba de un escenario. Y como todo, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene que estar, es muy interesante cómo pasa el tiempo y te das cuenta que para tener fuerza en esto necesitas paciencia, que pareciera que es totalmente lo contrario, pero a veces así es, ¿no? Uno tiene que tener paciencia todo el tiempo, estar paciente a ver qué es lo que va a suceder y a veces uno no tiene la inteligencia para asimilarlo así, ¿no? Y de repente cuántas historias de bandas truncadas no vemos, ¿no? Pero sí, es un trabajo de mucha paciencia y yo creo que si uno quiere realmente hacer esto de manera independiente y realmente dedicarse a esto, es posible totalmente, ¿no? Es nada más tener paciencia y creer en eso, ¿no? ¿Qué ventajas crees que tiene pertenecer a la escena independiente mexicana a la que pertenece Yokozuna? Bueno, es los amigos sobre todo, ¿no? El hecho de poder compartir escenario con varias bandas o de estar viendo cosas nuevas. Creo por otro lado también a mí en lo personal me gusta tener el sentido de claridad cuando escucho cosas nuevas fuera de los lugares en donde están tocando las bandas en los fines de semana. Muchas veces uno tiene que ir a los suburbios porque en los suburbios están los chavos que tienen 18, 20 años, que les acaban de comprar su primer kit y que traen una idea súper extraordinaria, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las ventajas, pues es bien padre, la verdad. Hay todo tipo de música, ¿no? O sea, uno puede estar escuchando. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, una gran escena en dubstep, hay una gran escena en ska, hay una gran escena en ska balcánico, por ejemplo. O sea, hay músicos balcánicos que tocan música balcánica, que sacan balalaicas y cosas así al lado de un acordeonista que toca cumbia, ¿no? Hay una gran escena garage, hay una gran escena punk, o sea, están pasando muchas cosas, ¿no? Shoegaze también, grunge es impresionante ahorita, hay muchísimo grunge y
caray, pues vayan a México, así que tal, visítenme, no, en serio, visiten, pero sobre todo si llegan a ir a la Ciudad de México, recuerden, llévenlos a las fiestas en el sur de la Ciudad de México, están pasando cosas muy buenas. Si los llegan a llevar a las fiestas en el sur, donde hay 8 o 9 bandas que van a estar tocando ahí, que igual y cobran menos de 50 centavos de euro por entrar, vayan. ¿Cómo de grande es la influencia de vuestro vecino, Estados Unidos, en la forma de hacer música y de vender esa música? Creo que hay una situación, desafortunadamente, hablando como en general por la gente, hay como esta intención de querer hacer las cosas meritorias, o sea, de querer hacer las cosas para poder llegar a complacer a la gente, ¿no? Muchos músicos, por ejemplo, y a mí me da luego eso mucha tristeza, empiezan a tocar covers, ¿no? Y dices, bueno, es algo que en algún momento lo tienes que hacer o en algún momento te toca hacerlo, pero de repente ya empiezan a crear todo este culto al cover, ¿no? Y ya vamos a tocar ahora banda tributo a Bon Jovi, y luego banda tributo a no sé quién, y luego banda... Y muchas veces también están en búsqueda los músicos como también de esta onda de querer trascender atrás de un cantante pop, que digo, también es muy meritorio, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no cueste trabajo, ni mucho menos, ¿no? Pero esta poca aceptación de la identidad, que luego uno aprende porque, pues sí, uno de repente ve casos, no sé, digo, un caso muy sonado en México fue el de Vázquez Sounds, ¿no? Que son unos chavillos de Tijuana, que fue lo que hicieron, pues hicieron los covers, ¿no? Y dijeron, ay, qué bonita se ve la chavita tocando la guitarra, y le pegaron, ¿no? Entonces, la idiosincrasia de le pegaron, de ya se hicieron millonarios, ya están tocando en otros lados, sí la tenemos muy marcada de eso, ¿no? Sí la tenemos muy marcada de cómo se maneja la industria en Estados Unidos. Por otro lado, creo que no hay cosas que las nuevas generaciones ahorita están aprendiendo de la forma de trabajar en la industria de Estados Unidos, que está increíble, que es sobre todo la autogestión, ¿no? En eso sí creo yo que como los modelos de las bandas independientes en Estados Unidos es verlos trabajar, verlos cómo traen todo su merchandising, verlos cómo están gestionando las páginas, cómo están moviendo los videos, cómo están haciendo colaboraciones con asociaciones civiles, con asociaciones culturales, ¿no? Con todo este tipo de cosas que ya están fuera del rockstarismo de llego al hotel, a tal hora es el soundcheck y a tal hora me subo a tocar, ¿no? Ya es ir a buscar las cosas a la calle. Creo yo que eso de las nuevas generaciones, de unos 5 o 6 años para acá, se ha visto muy bien, la verdad. Y eso es algo que es de lo positivo de la influencia de Estados Unidos, que creo que los nuevos músicos están aprendiendo a hacer, ¿no? Resultado de ese háztelo tú mismo con tus amigos son canciones como Hola.
Nos vamos acercando al final de esta maravillosa emisión de Espíritu de Rock and Roll por el invitado, por poder compartir charla con Antonio Tranquilino, una de las dos mitades de Yokozuna. Hemos escuchado este Quiero Venganza mucho, lo hemos compartido mucho y seguimos teniendo como conclusión la sensación de que está hecho todo por instinto. No sé si, como suele suceder con el arte, cuando uno tiene la sensación de que algo fluye de manera natural es porque ha sido muy medido previamente o... Sí, yo creo mucho en la energía, hacia dónde llevas la energía de las cosas, ¿no? Entonces, si llevas la energía de las cosas, la casualidad te va a llevar por otros caminos, no vas a ir a la línea recta, pero esa misma energía te va a llevar a encontrarte con esas personas que se van añadiendo, ¿no? Así como tú te vas añadiendo a otras personas en otros proyectos, ¿no? La portada es Julián San Juan. Él es artista plástico y además es nuestro roommate. Nosotros le ayudamos en la foto, en un trabajo para su escuela y de ahí, bueno, pues decidimos llamarlo y decirle, oye, ¿podemos usar la foto? Sí, claro, de hecho yo soy el sapo. Me cambió la cara un poco, pero... y así, ¿no? Realmente la vida siempre uno, yo creo que lo más importante, más allá de medir las cosas, es... sí dirigir la energía al lugar indicado, en el momento indicado. Eso sí es muy importante, ¿no? Y creo que es lo más importante para hacer música o para hacer cualquier tipo de arte, tiene que estar la energía dirigida a ese lugar, ¿no? Porque a veces, yo recuerdo había un anuncio de guitarras Gibson, que tenía abajo tenía la guitarra y tenía un cenicero con muchos cigarrillos apagados y un café, una taza de café con el café vacío, ¿no? Y una servilleta. Y había una libreta y tenía una pluma. Y arriba decía 3 minutos, 6 horas. Los 3 minutos igual a 6 horas, ¿no? Entonces es así como de, sí, claro, te tardaste 6 horas en hacer esa melodía, porque estabas en esa energía y de repente fueron esos 3 minutos de canción, ¿no? Lo que queda. Y si esa magia ya la tiene y de repente llegas y traes tu guitarra, ay, hay un baterista que quiere tocar contigo, le va. Y se pone a tocar y luego llega un bajista, luego ya tienes un himno, ¿no? Luego ya le están cantando miles de personas en algún lado, o 1000 o 100 o lo que sea, ¿no? También eso es muy importante. Yo creo que la música tiene que siempre partir y eso es como algo que uno te despierta con la convicción todos los días de que no importa que sean 1 o 10,000 personas, vas a dar lo mejor de ti como músico, ¿no? Todo, absolutamente. Animamos desde aquí a que os hagáis con este Quiero Venganza, último trabajo de Yokozuna, editado por Terrícolas Imbéciles. Antonio, un placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias, Daniel. Confío en que podamos volver a vernos por España y que venga también tu hermano por aquí. Claro, sí, por supuesto. Él tuvo un problema con su pasaporte, pero ya de estar por llegar. Nos despedimos con la última canción de Quiero Venganza, un final bonito para un intento de revolución. Deshazte de tus pastillas.
lo que crees que existe. Que lo que crees no existe. Hipócrita. Allá afuera está tu vida. Y el verdadero amor. ¿Por qué no tiras tus pastillas? Sales de tu casa. Solo tiran tus pastillas. Solo tiran tus pastillas. Solo tiran tus pastillas. Y serás